Separate Ways de Resident Evil 4 Remake es una porquería y un insulto para Ada y el Separate Ways original. Durante este año hemos mostrado en muchos videos cómo el remake de Resident Evil 4 es inferior en muchos aspectos al juego original, por lo que no cumple la función específica de un remake. Algunos medios más, como el canal The Electric Underground, que ya les compartí su análisis cuando critiqué a Vegeta Evolve, mencionan que el remake no supera en nada, en ningún aspecto al juego original. Bueno, pues este DLC de Separate Ways sigue fallando en muchos elementos. Lo nuevo de este contenido es ver a Ada copiar a Batman Arkham con un lanzagarfios que usa en combates y para ascender a diferentes zonas. Ada lleva en la retina tecnología que le permite ver las pisadas de personas, pero no lleva un mejor cuchillo. El sigilo solo se puede emplear en zonas específicas y cortas. Para los que decían que este remake es más realista, Ada usa botas con tacones altos y ruidosos, pero los enemigos no la escuchan acercarse, incluso si no se agacha o si corre por detrás de estos. Cuando mata a un enemigo, a este se le cae su antorcha, que produce mucho ruido cerca de otro enemigo, y ni así se da cuenta a este de que hay problemas cerca. Sigue apestando la mecánica del sigilo, y como te gastas mucho el cuchillo, a veces ni usarás esta mecánica. Hay problemas con la IA de los enemigos. Uno dice detrás de ti y está delante de Ada. En la versión de PlayStation 5, la carga de texturas cuando examinas un objeto es deficiente o cuando corres pasando de un área a otra. Hay errores como este casco de armadura que se queda flotando. Es decir, hay varios bugs. En combates hay caída de frames. Ada es lenta al correr. Sigue existiendo problemas de precisión al apuntar y disparar mientras te mueves, a pesar de que muevas varias opciones de los ajustes. Juegos como Uncharted manejan mejor eso de caminar y disparar con precisión. En fin, los mismos errores que ya había mencionado en la campaña de Leon. Además, los reportes de Ada Wong que mostraban a una protagonista muy analítica y nos permitía conocer su opinión sobre los diversos personajes del juego o información de los ganados, ya no están. En el remake, la paleta de colores empleada en los entornos y que debería ayudar a la fluidez para avanzar, es tan mala que más de una vez no sabrás a dónde ir y requerirás de la pinturita amarilla para que te guíe. Por cierto, la iluminación es mala y hay partes donde está tan oscuro que no podrás ver nada, pero la linterna solo la enciende Ada cuando se le da la gana. Si le subes el brillo se verá horroroso, como ya lo habíamos denunciado en otros videos. El uso del lanzagarfios está predeterminado para zonas específicas. Solo sientes que lo puedes usar libremente en peleas como la del gigante. En otras no. Cuando peleas con el U3, que parece más Mitsunari Ishida en forma de Claudius, el entorno es poco creativo. Está mejor en combate con el U3 original. Pero olvídense de todo esto. Lo peor del juego, lo que hizo que me diera asco, es la historia y los personajes horrorosos. Son pésimos. La historia no es ni más realista ni más emocionante. Se siente seca. Y su nueva música es mala. Los remixes de varias pistas suenan mal. Pero antes de que mi camarada cuente cómo arruinaron a Ada, pregunto, ¿ya se olvidaron de Lily Gao? Les recuerdo que es la pésima actriz que apareció unos instantes en la horrible película Resident Evil Welcome to Raccoon City, que está llena de ideología progre. Esta actriz, aparte de esa cinta, fue reclutada para realizar la captura de movimiento de Ada y darle su voz. Como hizo un trabajo horrible, muchos la criticaron y ella se victimizó diciendo que eran racistas y sexistas quienes le criticaban. Lily Gao llegó a decir que su Ada es amable, justa y graciosa y que hay que romper con el estereotipo de capitalizar a la mujer asiática misteriosa y sexualizada. Pero esas son excusas para no reconocer su mediocridad. La nueva Ada no suena chistosa ni amable, no es inteligente y lo demuestra con su mediocre escape. No la mató Wesker de milagro o por conveniencia del guión. Y claro, que con esas botas altas y ropita ajustada, su Ada es un estereotipo. Lily Gao se escucha falsa, llena de pereza, desinteresada y muy aburrida. No simpatizas con la nueva Ada ni por su voz, ni por su rostro feo con bolsas en los ojos, o por su pésima expresividad. Si la comparo con Sally Cahill, la verdadera Ada Wong del Separate Ways original, con su interpretación llena de energía, mostraba a una mujer seductora y misteriosa, muy alegre y confiada de sus habilidades, pero también ruda y agresiva en los momentos oportunos. Esa Ada era una mujer sensual a la que llegas a entender muy bien durante su viaje y con la que se puede empatizar. El juego original se siente más emocionante con su genial música. El nuevo Separate Ways se siente sin gracia, aburrido, los diálogos no son ni más realistas ni más emotivos. Como les dije, se siente muy seco. Friki amigos, la historia que nos presenta este remake de Separate Ways puede resumirse en una palabra: estupidez.
Ahora, todo está lleno de errores argumentales y personajes sin el carisma que tenía la trama anterior. Si no me creen, empezaré por hablar del personaje más arruinado en este nuevo DLC de RE4 Remake, Albert Wesker. Si la esencia del personaje era mantenerse oculto en el anonimato y moverse por las sombras para no dar pistas sobre su paradero, aquí, en el remake, no solo tiene una apariencia de una persona enferma con un doblador que inhala todo el tiempo antes de hablar como si le faltara el aire. The President's daughter, undoubtedly. Les dije que este pendejo estaba enfermo en mi video sobre la historia del RE4 Remake, pero no me creyeron. En fin, también se la pasa aventurándose por el pueblo y la isla, oliéndole el pedo todo el tiempo a Ada, y hasta rescatándola cuando se desmaya la femme fatal, mostrándonos sus zapatos puntiagudos bien boleados. Vaya, hasta le inyecta un calmante a Ada y la lleva a un lugar seguro para regañarla y decirle que trabaje la huevona. Pero tú qué chingados haces ahí, Wesker? No quieres ser visto por nadie y te expones de esa manera en el pueblo contra unos pueblerinos. Luego, mientras avanza la historia, se le muestra completamente obsesionado con el ámbar y no le importa que Leon esté presente en el mismo lugar que ellos, ni la amenaza que podría representar en el futuro o que pudiera llevarse el ámbar. No, le vale madres. Y en esta historia no le ordena a Ada que elimine a Leon. En lugar de eso, en la isla le pide a la chinita que prepare todo para la detonación de unas bombas que destruirán todo el lugar, mientras le hace ojitos a Krauser a la distancia. ¿Cuál es el resultado de su maravilloso plan con Ada? Pues que la chinita no detonó las bombas al mismo tiempo, haciendo que el lugar no se destruya por completo. Y luego viene la parte más pendeja, cuando Ada le pregunta de forma estúpida para qué va a utilizar el ámbar. Y él le contesta: no te pago para que me hagas preguntas, chinita fea, pero ya que ando de parlanchín, te lo contaré. Y le cuenta sus planes de genocidio. Entonces, Wong lo traiciona y se lleva la muestra. Ya había hablado de esta escena en mi video previo sobre la historia principal, pero ver nuevamente esta estupidez de escena es de risa, porque el DLC tiene la parte faltante que termina por joder aún más la trama. Uno de los sirvientes de Wesker le dice que el helicóptero de Ada cambió de rumbo, pero que lo tienen en la mira para destruirlo, a lo que el pendejo de Wesker responde que no le hagan nada. ¿Pero qué carajos? A ver, Wesker, idiota, a pesar de que tengas a tu novio tieso Krauser para que experimentes con él lo que quieras, Ada se está robando el ámbar. Tú la contrataste para que te entregara esa muestra. Ella puede vender el producto a otro comprador o tal vez puede llevarla a un laboratorio para crear una vacuna, un antídoto o algo que contrarreste al ámbar. Puede joder tus planes de muchas maneras. ¿Y decide no volarla en pedazos como castigo por su insolencia? Eres un pendejo muy pendejo. No matas a Leon, no matas a Ada. Vaya, ni siquiera te interesó salvar a Luis Cera para obligarlo a trabajar para ti. No, nada de eso. Wesker está más obsesionado con el palo tieso de Krauser que con los cabos sueltos. Luego sigue el personaje más payaso y estereotipado del videojuego, Luis Cera, quien no tarda ni un segundo en mostrarnos lo ridículo que es. Luego, al inicio de la historia, se la pasa bailando al ritmo de una música con tintes españoles, mientras hace unos movimientos como si fuera el Bromas Joker combinado con el gato con botas. ¡Hostias, joder! Mi colega ya les habló de Lily Gao y su queja sobre los estereotipos chinos, que supuestamente Capcom eliminó. Pero, ¿cambias el estereotipo al de un hombre español? Vaya incongruencias pendejas. Otro poco más y se pone a cantar: ¿quién es tu héroe favorito? ¡Hostias, joder! Mientras Ada se presta para el bailecito. Es prácticamente lo mismo que el estereotipo mexicano de Street Fighter VI con su personaje Lily. En fin, y finalmente, luego de tantos ruegos en la historia principal, Ada le da sus pitillos, cigarros, o como quieran llamarlos, a Luis. Pero, ¿qué más hace el gato con botas? Pues queda ridiculizado en una escena donde se incendia el lugar que contenía el medicamento para suprimir los efectos del virus. Mientras este gato debilucho se asfixia con el humo del incendio, Ada, con sus pulmones de plomo y ovarios bien hinchados, salva a Luis y hasta lo avienta como la femme fatal que es.
Y luego viene el dramita narutero con el puto Luis que no pudo salvar la medicina y Ada le da coach de vida para motivarlo y decirle que haga más medicina. Vaya hombrecito deconstruido que resultó ser el pinche gato con botas. Y finalmente llegamos con Ada. En esta nueva versión tienes una Ada con una cara de emperrada, chistes ocasionales sin gracia y sobre todo no tiene química alguna con Leon. No se justifica que ella tenga interés por salvarlo, ayudarlo, ni nada. ¡Ah! Pero su forma de pelear es más completa que la de Leon, ya que además del parry y las armas, ella cuenta con su super gancho. Además de la ayuda del guión, para que ella sola se cure de su infección con una vomitadita, después de matar a quien la infectó como si fuera una mordida de vampiro. Así que Leon S. Kennedy es un pendejo que necesita maquinaria sofisticada para curarse, mientras Ada es toda una femme fatal que es ayudada todo el tiempo por las conveniencias del guión y nunca se muestra preocupada por cómo curarse porque sabe que los creadores la van a salvar. Leon S. Kennedy. La S es de sonso, ¿verdad? Oh. Por favor, solo estoy jugando. ¿Pero qué más hace la asiática? Bueno, como a los inútiles de Capcom no se les ocurre alguna forma original de extender la duración del DLC, decidieron crearle la copia barata de Mr. X a Ada, para que sea perseguida la mayor parte del tiempo. La mano izquierda de Salazar, o como la presenta el videojuego, la túnica negra, quien resulta ser 3 seres en uno, ya que es la túnica negra, una ama de casa o criada, y el U3. Así es, la criada estaba tan encabronada de que no le pagaban que decidió perseguir a Ada la mayor parte de la historia. Ahora, aquí hay un problema, porque mientras Leon tenía estos enemigos en el Rec 4 original, los creadores del remake decidieron dividir algunos elementos entre ellos, y por eso la chinita termina peleando contra el U3 o termina por ser perseguida por un monstruo similar a Elementor de Max Steel, el cual es derrotado en la escena de los láseres que le robó a Leon. A ver, entiendan este punto. Cuando en este canal criticamos la historia principal del remake, alegando que se sentía incompleta por la ausencia de enemigos como el U3 o la escena de los láseres, los fanboys salían a llorar diciendo que eran escenas tontas o que el U3 era un pinche monstruo pendejo. Pero, ahora que los implementan en la historia de Ada, se la pasan cromándosela y diciendo que son escenas good y 20 de 10. Ya decídanse, niños rata de porquería. Bueno, finalizando su mediocre participación, con su actuación ingenua y pendeja sobre no saber para qué chingados utilizaría Wesker el ámbar. Otro poco más, y de seguro pensaba la chinita que Wesker combatiría la hambruna en el mundo con la plaga. Es decir, si Wesker le dice que va a curar el hambre en África, ¿la chinita le lleva el ámbar sin respingar? Así de idiota es su pensamiento. Como conclusión, la historia de Separate Ways es un asco, pero eso no le importa a Capcom, ya que más adelante de seguro sacarán Assignment Wesker. Pero no se preocupen, ya que ahí estaré para hacer mierda este juego. Sin más que decir, nos vemos en futuros proyectos.